en forma lineal. Bueno, en esta primera clase, que bueno, sería la segunda en realidad, habíamos visto diferentes bombas, desde mecánicas y después que fueron incorporando la parte de electrónica. La bomba BDC, la que está abajo a la izquierda, venía, por ejemplo, en algunos BMW viejitos. Acá en la Argentina vino en Italia, en España también, en el Megane DTI, sí, Megane, Laguna, Clio, Scenic. Y otro grupo de vehículos también. Acá también vino en Suzuki Vitara. Eso no es Common Rail, es una bomba rotativa que la distribución de combustible se hace mecánicamente por la rotación del eje y un émbolo que va moviéndose, provocando la inyección y rotando para habilitar diferentes salidas a cada uno de los inyectores. La bomba BP44, que está abajo a la derecha, es una bomba un poco más desarrollada. Y ya la parte de arriba es electrónica, porque la anterior, la EDC, la bomba B, tenía directamente solenoides, pero la bomba BP44 tiene electrónica. Así como se ven, el Common Rail es más sencillo, ¿sí? que estos dos sistemas. Así que vamos a arrancar directamente con lo que a nosotros nos interesa, que es Common Rail. Estas eran bombas viejas, mecánicas, en línea, ¿sí? Había diferentes tipos de inyectores, que después lo vamos a ver para la parte de Common Rail. Y el sistema Common Rail en sí era, bueno, este es un inyector bomba, en realidad tenemos una leva que va a mover unos balancines que van a presionar en la parte de arriba del inyector para producir, digamos, lo que tiene que ver con el caudal de dosificación manejado electrónicamente por la computadora de inyección, dándole un pulso a un solenoide, pero el bombeo en sí es mecánico. ¿Sí? En el Common Rail también es mecánico, pero a través de una sola bomba. Esto de inyector bomba o bomba inyector es porque cada uno tiene como si tuviera la bomba incorporada adentro. La cantidad el caudal de gasoil que se puede inyectar en cada condición de funcionamiento del motor es muy baja. Para entender un Common Rail, en parte deberíamos arrancar por un esquema eléctrico, que lo tenía aquí, de lo que es un sistema viejito que vino en Peugeot 206, en Peugeot 306, 406, porque después, a partir de este sistema, se desarrollaron todos, incluso los actuales. Dijimos que en Common Rail hay diferentes marcas, está la marca Bosch, está la marca Siemens, ¿sí? Continental, Denso, y Bosch abarcó bastante mercado, junto con Siemens. Y vamos a encontrar diferentes componentes. Podemos ir por el orden de numeración que tienen estos componentes. A ver, el número 1, ¿dónde está? Es la EQ, ¿sí? Lo que está en el medio es la EQ, esta tenía una computadora de un solo conector de 88 pines, 88 terminales, y nos fijamos si esta computadora tiene 1, 2, 3, 4, 5 masas a 5 terminales diferentes de la misma. Una puede estar o no estar, ¿sí? Normalmente van a ver que en lo que es módulos de comando, sobre todo para la dosificación del combustible, sean austero o gasolina, mejor dicho, y diésel, lo que más reforzado tiene las EQ son las masas, porque casi todo lo que maneja, relays, ¿sí? Solenoides, son con masas o pulsos de masa. Y los positivos los vamos a tener aquí, que vienen generalmente de un relay. ¿Cómo es esto? Bueno, primero, entender que más 30, esto que dice más 30 aquí, es la alimentación permanente, pasa por un fusible de 30 amperes, entra por dos pines diferentes, 15 y 8 de un relay doble en este sistema viejo. Que relay doble, una parte es para relay principal y la otra para relay de accesorios, entre ellos lo que sería la bomba eléctrica en el tanque, una bomba de cebado. Vos fíjate que la alimentación permanente llega al relay, a la parte del interruptor, que cuando ese interruptor cierre, va a salir por otros dos terminales,
¿sí? Por el 4 y 5. Esto de que entre por dos terminales diferentes y después se unan adentro y que la salida del interruptor después se divida de vuelta a dos terminales, es por una cuestión de consumos de corriente. Fíjate que si ya el fusible es de 30 amperes, es porque debe consumir bastante. Ahí está, por ejemplo, la alimentación a la bomba eléctrica. Está bien que el dibujo este no es muy adecuado, porque las bombas son diferentes hoy en día. En aquella época era una bomba mecánica grandota de las Bosch, que también se utilizaban en los primeros sistemas de inyección naftera. Estamos hablando de los años 2000, 98, 99, donde en realidad apareció en forma masiva el sistema Common Rail. Acá en Argentina estaba el Alfa 145, el 146, estos Peugeot que acabo de nombrar. Y después se fue apareciendo en otra serie de vehículos con diferentes variantes. Ahora, este sería el relay de bomba porque veo, por ejemplo, que cuando pegue voy a mandar positivo a la bomba eléctrica del tanque, que las referencias las vamos a tener acá. Después les voy a pasar este esquema, ¿sí? El 11, en estas referencias, la bomba de combustible, pero es una bomba de cebado, ¿tá? ¿Con qué presión puede trabajar? Bueno, la presión de cebado no es tan importante el valor. O sea, puede tener medio bar, ¿sí? Medio kilo de presión, o puede tener hasta 3 kilos, 3 kilos y medio, porque simplemente es para cebar a la bomba principal, que acá estaría marcada como número 9. A ver si me permitiría, acá, ahora no tampoco, muy bien, esto anda como quiere. Bueno, la bomba esta, ¿sí? Que esta es la que eleva la presión a la presión de inyección. O sea, una bomba de cebado para que llegue el combustible a través de este raccord que está acá arriba. No, este es el raccord de salida, uno de estos raccords, este de acá. Ahí entra el combustible dentro de la bomba, el gasoil se usa como lubricante y entra unos elementos bombeantes, que después vamos a ver en detalle la bomba. Lo que me interesa más que nada ahora es ir entendiendo lo que es el esquema eléctrico, porque vamos viendo los componentes que va teniendo. Ya vemos que hay una bomba eléctrica, vemos también que hay una bomba de alta presión, un relay doble, una parte de ese relay maneja la bomba eléctrica del tanque, como los nafteros, en los autos a gasolina, y que ese relay, para que pegue, tiene que ser manejado un bobinado de ese relay. Por un lado, fíjate que hay, desde el pin 87 de la EQ, desde el terminal 87, va a salir algo, que generalmente es masa, por supuesto, a este componente, y de ese componente va a pasar directamente a un terminal de la punta de bobina del relay. Recordemos que si de un lado le das positivo y del otro lado le das negativo, con los contactos del relay pegan por electromagnetismo. Entonces el 87 sería la masa que la EQ da para que pegue el relay de bomba. Y el positivo, fíjate que viene de la otra parte del relay, ¿sí? Que cuando pegue este relay va a aparecer positivo, va a salir por el 1 para el pin número 1 también de la EQ. Y también va a haber una derivación a través de un diodo. Esto es por si invertís la polaridad que no peguen los relays, y aparte tiene protección de picos de tensión, a la otra punta. O sea, por acá llega el positivo, que lo va a habilitar este relay. Ahora vamos a ver cómo se habilita este relay. Y por este lado va a llegar el negativo. El componente número 10 era un interruptor inercial. No sé si alguna vez lo vieron, pero era un elemento mecánico, tenía un resorte adentro y una bolilla y dos contactos, que cuando le dabas un golpe, esa bolilla se movía de una posición y tocaba los dos contactos, cortaba los dos contactos para, digamos, que en caso de impacto, en caso de choque, se deshabilita a la bomba de combustible. Por eso está en serie con el circuito de masa que maneja la EQ al relay de bomba. No solamente el positivo va a llegar a la bomba cuando pegue el relay, o sea, resumiendo, el relay va a pegar por la masa que da la EQ y por el positivo que va a venir de la otra parte del mismo relay.
Una vez que tengo acá positivo en la parte superior y negativo acá, pegan estos contactos y mando la alimentación a la bomba por un lado, y hay otra derivación que sale por el terminal número 5, pasando por un fusible de 15 amperes, que maneja varias cosas. Una de ellas a un solenoide que tiene arriba la bomba, algunas lo tienen, no todos, que se llama pistón desactivador, solenoide desactivador del tercer pistón. La bomba tiene 3 pistoncitos que se mueven por una leva y son los que producen la alta presión. Y en ciertas condiciones de funcionamiento no es necesario que los 3 pistones estén bombeando. Por ejemplo, bajas RPM no tiene sentido porque alcanza el caudal con 2 pistones, y si yo hago que la bomba funcione con 2 pistones, por eso se llama desactivador del tercer pistón, genera menos fuerza mecánica la transmisión de movimiento, ya que la bomba esta mecánica está dosada a la correa de transmisión, de transmisión o de distribución, mejor dicho, no de transmisión. Entonces, el positivo no solamente va a llegar a la bomba, salen por pines diferentes, pero es el mismo relay interno. Va a llegar al desactivador del tercer pistón. Va a llegar a una electroválvula que es EGR, que ayuda a eliminar los óxidos de nitrógeno. A una electroválvula que maneja la presión del turbo, que en los sistemas puede estar o no estar, si hay diferentes versiones. El turbo puede ser manejado electrónicamente por la EQ o ser manejado como lo manejaban los sistemas anteriores, que eran principalmente manejados por la misma presión de admisión. Ya vamos a ver los sistemas como son. En este caso, es de un sistema que tiene GR, que tiene electroválvula limitadora de presión de turbo, vamos a ver de qué se trata, y esos positivos llegan ahí. Aparte, si sigo bajando en la parte del esquema, me encuentro con dos, o sea, acá lo llamamos bulbos, bulbo de stop y bulbo de embrague, debe ser eso. El bulbo de freno, ¿sí? Sensor de posición del pedal de freno. A ver. Espera. Están numerados como 5 y 6. Y 5 y 6 son interruptor de pedal de freno e interruptor de pedal de embrague. Que creo que había dado una introducción en la primera charla, que es necesario que cuando vos pises el embrague, porque vos venís haciendo fuerza con el auto, con el motor, venís pasando los cambios, suponete que venís por una calle y ves el semáforo en rojo. Vos lo que vas a hacer es ir frenando, en un momento vas a pisar el embrague para desembragar. El tema es que cuando el motor venía haciendo fuerza y vos le sacaste la fuerza de golpe cuando tocaste el embrague, el motor tiende a acelerarse. Porque estaba haciendo fuerza y le sacaste la fuerza cuando le desacoplaste el embrague. Entonces, para que no ocurra ese efecto de tender a acelerarse al tocar el embrague, porque es un sistema electrónico, la computadora va a recibir la señal de embrague, que va a llegar con el positivo S a un pin de la EQ. Si era el 5, el 6 es el del embrague, ¿no? Decía acá. El 6, interruptor de pedal de embrague, que está en el pedal de embrague, por supuesto. Ese interruptor va a mandar positivo, no es una alimentación del positivo que llega ahí, sino que es simplemente la indicación de que cuando pises el embrague, al pin 21 de la EQ le va a dejar de llegar una alimentación. Fíjate que es normalmente cerrado, en cambio el de freno es normalmente abierto. Y cuando vos toques el pedal de embrague, desaparecen los 12 voltios al pin número 21 y la EQ va a saber de que estás sacando la fuerza, o sea, estás desembragando la transmisión del vehículo y por lo tanto va a checar el pulso de inyección. Generalmente cuando la computadora detecta que el sensor de pedal de embrague no funciona, puede dar un código de falla e incluso limitarte la potencia. Acá en el Common Rail es importante todo, no hay que descartar nada. En realidad en todo sistema electrónico
de dosificación de combustible, gasolina y diésel, es necesario que cuando el escáner te da un código de falla, resolverlo. Porque uno generalmente va a ver que, por ejemplo, el auto le falta potencia, tiene encendida la luz de check o puede que no. Y vas a los códigos de falla con un escáner y el escáner te dice sensor de pedal de embrague, o si no tiene nada que ver. Pero el tema es que a estos sistemas lo maneja un programa. Y el programa está basado en lo que hizo la persona que desarrolló el software para esta computadora y determinó que en caso de faltarse la señal, ¿sí? Que el auto no acelere. Es un programa lógico. Entonces puede pasar cualquier cosa. Es más, hay veces que puede fallar en 3 cilindros, falta un pulso de inyección y es porque la computadora fue programada que en el caso de la falla de algo que no puede determinar o que puede comprometer el funcionamiento del motor, ¿sí? O la vida útil del motor, que se manifieste una falla determinada, que anda en 3 cilindros, para obligar al propietario del vehículo a llevarlo a servicio. O sea, hay estrategias por las cuales un vehículo puede fallar, limitarse la potencia, andar en 3 cilindros, por un programa de funcionamiento. Pero generalmente cuando se llaman estrategias, ¿sí? O modos degradados, o sea, cómo funciona algo, cómo funciona el sistema si le falta alguna información. Y normalmente todas esas cuestiones de cómo funciona en cada versión de cada marca de sistema de inyección Common Rail, tiene su propia estrategia. No es que se podría generalizar, algunas cosas las podemos generalizar, la mayoría. Entonces va a haber autos que por ahí, por un problema del sensor de pedal de embrague, se puede poner en 3 cilindros, en otro por ahí no acelera o acelera hasta un cierto régimen, porque en realidad es la reacción a un programa. Eso es lo que tenemos que entender. Porque, sobre todo para los que... Ahora explicamos lo de tercer pistón, después lo vamos a ver a ver si lo podemos ver. Dame un segundo. Aquí. El desactivador de tercer pistón lo traían los primeros sistemas de inyección Common Rail, el C15, C2, así como se llamaba. Y vamos a buscar aquí. El desactivador del tercer pistón es lo que vemos acá arriba. Espera que tengo que poner el puntero. Esto de acá. O sea, vos fíjate que hay 3 tapitas en forma radial, ¿sí? Una arriba y 2, cada 120 grados hay una tapita de esa. Debajo de esa tapita, ahí están las válvulas, una válvula de admisión y una de escape, ¿sí? Una por donde va a entrar al elemento bombeante el gasoil, que viene con la presión de la bomba eléctrica del tanque, puede ser medio bar, un bar y medio, un bar con 2 bares y medio. Y cuando se mueve el eje de la bomba, o sea, el motor está en marcha, hay una leva que se va moviendo y va empujando el pistón hacia arriba y hacia abajo. Entonces aspira por un lado el combustible, ¿sí? Una valvulita que es simplemente una valvulita unidireccional, que deja pasar combustible cuando succiona, y cuando el pistón empieza a subir por la acción de la leva, se abre la válvula de escape. Entonces, aquí tenemos el elemento bombeante, ¿sí? Sería el pistoncito que yo estoy hablando. Acá está la leva excéntrica sobre el eje. Y nosotros vemos que el combustible va a ingresar por aquí abajo. Hay una valvulita antirretorno, ¿sí? Para que quede encerrado el combustible cuando vos paras el motor y no vuelva hacia el tanque, que es muy importante y a veces se traba. Se traba de tal manera que vos tenés presión hasta acá, pero no hay presión dentro de la bomba porque está trabado esto, ¿sí? Entonces, con una agujita, ¿sí? O un alambre bien finito, a veces empujas a la bolilla, se destraba y el sistema empieza a funcionar de vuelta, aunque usted no lo crea. Y esto no es que, o sea, para sacarlo deberías sacar esto que está a presión, el Racodester, que es con acople con manguera, porque ahí no hay presión, es la presión de trabajo de la bomba eléctrica del tanque. Y ya les digo que arranca en medio bar, ¿sí? Y hay algo importante con respecto al sistema de presión de baja. O sea, tenemos una bomba eléctrica en el tanque,
con un prefiltro, como en el caso de los autos a gasolina, los nafteros, va a pasar por un filtro de gasoil, normalmente tiene un cuerpo, un portafiltro, y el regulador de presión de baja está en ese portafiltro, ¿sí? Bueno, el mismo filtro puede estar. O sea, va a haber un resorte y una bolilla hacia un retorno. Por lo tanto, la presión de baja que se tiene que medir y se puede medir con un manómetro de presión como el que usamos para los autos a gasolina. Estamos hablando de presiones similares, medio bar, un bar y medio, 2 bares y medio. ¿Sí? Entonces quiere decir que por ahí abajo va a entrar esa presión y la presión es regulada por un regulador que está en el portafiltro, por lo menos en estos sistemas. Después vamos a ver otros. Esto es Bosch y la bomba se llama CP1. Y en la bomba CP1 podía existir que una de las tapitas, donde ahí está el elemento bombeante, y acá fíjate que por un lado en amarillo está la presión que entra con la presión de la bomba eléctrica del tanque. Cuando la leva haga bajar esto, va a entrar ese combustible a este alojamiento, si es muy poco el caudal. Y el recorrido de esto es muy bajito, son unos poquitos milímetros. Entonces baja, se llena el pistoncito y cuando sube hay una valvulita que cierra, una bolilla generalmente, y acá va a abrir la bolilla que sale ya con presión, porque está empujando el pistón hacia arriba, y el combustible va a salir por una única salida, con un raccord, con un caño metálico, por supuesto, hacia la rampa, alimentando con esa presión de alta a los 4 inyectores. Y esa presión de alta va a variar dependiendo de la velocidad de rotación del eje de la bomba, que es la rotación, la velocidad de rotación del motor. ¿Sí? Esto funciona a la mitad de velocidad más o menos que lo que gira el cigüeñal. Y esa, a medida que sube las RPM, aumenta la presión. Quiere decir que por ahí cuando el auto está regulando tengo 240 bares, que es un valor alto. Por lo que habíamos hablado que los inyectores siguen abriendo por presión, más la ayuda del pulso eléctrico que le daba la ECU. Y la computadora tiene que tener un control sobre esa presión. No porque vaya aumentando las RPM va a ir aumentando la velocidad, o sea, va a ir aumentando, por supuesto, la velocidad de rotación de la bomba y con eso aumenta el caudal y con el aumento del caudal aumenta la presión. Entonces hay que regularla eléctricamente y lo regula a través de esto, que esto es uno de los elementos más fundamentales. No me quiero alejar de la pregunta que vos me hiciste, ¿no? ¿Qué es el desactivador del tercer pistón o como lo llaman acá, válvula de desconexión del elemento, el elemento de bombeo? Es un solenoide, ¿sí? Que lo único que hace es que cuando se active con positivo y masa, va a empujar una pequeña varilla, esto lo vamos a ver cuando desarmemos las bombas, ¿sí? Una pequeña varilla que abre la válvula de admisión. Entonces, esa válvula de admisión queda siempre abierta. Entonces, cuando baje el pistoncito, muy poco recorrido, va a hacer la admisión, se va a llenar esta cámara de gasoil, y cuando suba, en vez de expelerla, ¿sí? Hacia la salida, que va a ir hacia la rampa, hacia los 4 inyectores, va a volver para acá, ¿tá? Porque está abierta la válvula de admisión, empujada por una varillita. Entonces, son 3 pistones que tiene en forma radial, ¿sí? Cada uno puesto a 120 grados. Si un pistón no está bombeando, va a haber menos caudal. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque hay ciertos momentos donde no hace falta que estén los 3 pistones bombeando. Cuanto más pistones haya, pues esto tiene unos resortes bastante gruesos, así que acá en el esquemita podremos verlo aquí abajo, ¿sí? Esos pistones, esos resortes, perdón, son de muy alta tensión, son bastante, imagínate que tiene que vencer esa alta presión, y eso va a provocar que haga mucha fuerza cada pistón, que se va a transmitir a la rotación, al eje, al árbol de accionamiento, que es el eje de la bomba. Entonces, para que no pase eso de tener mucha fuerza mecánica por una bomba en el momento que no la necesita, le hicieron un solenoide que empuje a uno de los pistoncitos la válvula esa de admisión, cosa de que no genere presión para el bombeo y por lo tanto haga menos fuerza el motor para mover a través de la correa de distribución
a la bomba de alta presión de gasoil. ¿Eso se entendió? Bien. Matías, bien, tenés el chat. Si querés, ahí estás. ¿Hacer algún comentario o algo? Bien. No lo traje, esto lo trajeron, ya te digo, lo vas a encontrar en un 306, 406, algún 206, en las primeras generaciones. Después fue cambiando, eso se lo sacaron, porque lograron hacer una bomba con menos rozamiento, ¿sí? Se nos cayó Gerardo. Hay muchas cositas acá para ver también. O sea, nosotros vamos a aprender sobre el diagnóstico electrónico, pero también vamos a ver sobre comprobaciones mecánicas. Las bombas se pueden comprobar puestas, se puede saber si es un problema de bomba o es un problema que generalmente la bomba tiene que tener muchísimos kilómetros para que tenga un desgaste, o ver si es usada con gasoil con agua, si que estén picados los componentes, que estén oxidados, que estén corroídos, que estén agarrados. Las bombas se pueden desarmar totalmente, se pueden volver a armar. Viene un kit de repuestos de los O-ring que lleva, que son poquitos. Así que una bomba es reparable en taller no convencional. No lleva ningún tipo de regulación. O sea, acá no hay regulación. Lo que sí que hay que tener, como les dije en la primera charla, una extremada limpieza. No pueden entrar ningún tipo de partículas, ni polvillo, ni nada dentro de todo esto. Porque van a ir a parar al inyector. Y el inyector, si vos mirás los orificios, a simple vista ni los ves. Vas a ver el cono de pulverizado en la punta del inyector, ¿sí? Que no parece que no tuviera orificios, apenas se ve, no pasa un pelo por ahí. Entonces cualquier suciedad se va entre el funcionamiento del pistoncito interno de la bomba, del inyector, va a ir a machacando ese polvillo y va a ir tapando los orificios. Y con que un solo orificio se tape, hay inyectores de 5 y de 7 agujeros, ya la dosificación para ese cilindro es malísima. Entonces es muy importante la limpieza, es fundamental, no podemos usar estopa, ni ningún tipo de trapo, ni papel que desprenda pelusa. Así que bueno, eso es fundamental para poder solucionar un problema de bomba de alta presión. Que fíjense que es muy sencilla. Acá tenemos una en corte, que no sé por qué se ve así de feo, pero se veía bien en una época. Bueno, salió así. Donde veo los pistoncitos, ¿ves? Y este es el elemento bombeante. Esta es la tapa. Tiene 4 tornillos, porque acordate que esto tiene que aguantar 1200 bares, más o menos. Este es el desactivador del tercer pistón. Fíjate que es una varillita, que lo que va a empujar es una de las valvulitas que tiene acá. Ya la vamos a desarmar la bomba. Vamos a tener una acá en el escritorio y vamos a ver justamente cada una de las partes y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿por qué se ve feo? No lo sabemos, pero se ve feo. Y este que está acá, el segundo solenoide, ese es el regulador de presión, el que está en la parte trasera de la bomba, que sería este de acá. Este es fundamental. Si este no funciona o está desconectado, el auto no te va a arrancar, porque esto funciona como un circuito cerrado, ¿sí? Un bucle. La computadora tiene que tener varias cosas para poder producir la inyección. Que haya presión de inyección, que lo lee el sensor de presión que está en la rampa, que es este, y que esté sincronizado el sensor de RPM con un sensor de fase. El sensor de fase en estos sistemas venía en el árbol de levas. Si tenemos la señal de presión correcta dentro del valor normal y la señal del sensor de fase con el de RPM sincronizado, hay un parámetro en el escáner que dice sincronización o cantidad de grados entre la fase del punto muerto superior del árbol de levas, del cigüeñal, de lo que sería el volante de motor, la posición angular del cigüeñal, y el disparo del sensor
fase que está en la leva. Y si estuviera desfasado no te lo deja inyectar, no va a arrancar porque está fuera de punto. Y un gasolero fuera de punto, y si encima tiene turbo, podría estar generando un daño grande al motor. Entonces yo dije que esto funciona con bucle cerrado. La computadora lee el sensor, la presión que hay, y va a tener un mapa de funcionamiento, ¿sí? Ya predefinido para ese motor, para las condiciones a las cuales va a funcionar y todo eso, que va a decir que para las condiciones X de funcionamiento, tal posición del pedal del acelerador, tanto caudal de aire ingresando a la admisión, tanta temperatura del motor, para todas las condiciones esas hay una única valor de presión que tiene que haber en esa condición, de acuerdo a RPM también, por supuesto. Entonces la computadora dice, bueno, para la condición de ralentí tiene que haber 240 bares. ¿Cuánto hay? Y hay 245. Entonces juega con el regulador de presión para que haya 245. Si lo baja a 245 y sigue bajando y bajó a 243, que eso lo va a leer siempre del sensor de presión de gasoil, la computadora vuelve a modificar un tren de pulsos que le da esta electroválvula para lograr los 245. Siempre llevarlo al valor teórico. Y en muchos sistemas tenemos la ventaja que cuando entramos con un escáner, en la parte de parámetros, nos va a decir el valor real, ¿sí? Y el valor teórico. En Volkswagen dice valor efectivo y valor real, por ejemplo. Valor teórico, perdón. Efectivo sería el real y el teórico es el que la computadora tiene programado. La computadora quiere que haya 240 bares y en el parámetro efectivo o real te va a decir el valor que realmente tiene. Y eso no puede estar desfasado, porque justamente a través de esta regulación de este solenoide es donde va a tratar de llevarlo siempre al valor que quiere la eco. Y si está desfasado es porque hay un problema. Acá se usa muchísimo el escáner y la interpretación y la comparación de ciertos parámetros para determinar qué es lo que está fallando. Nosotros vamos a tener diferentes fallas. Una de las fallas va a ser que el motor no arranque, otra que le cueste mucho arrancar, otra que no tenga potencia. Pero siempre se va a basar en los códigos de falla que salgan, por un lado, porque generalmente si la computadora encuentra un desfasaje entre el valor teórico y real de algo, estamos hablando ahora, por ejemplo, de la presión de gasoil, la computadora tiene una tabla que dice, para esas condiciones tiene que haber tanta presión, y no la hay, no llega o se pasó, va a dar un código de falla y va a limitar la potencia. O incluso puede ser que pare el motor. Supongamos, o sea, ¿qué es este regulador de presión? Este regulador de presión también es un vástago con un asiento de cierre que tiene un O-ring, que es de Vitón, y un asiento de teflón. ¿Sí? Eso blanco que se ve ahí chiquito es un asiento de teflón. Y eso va colocado en la parte trasera de la bomba, porque en realidad la presión que sobre, que yo quiero bajar, que no quiero que haya tanta presión, porque necesito 240 bares, y supongamos que hay 260, yo abro este solenoide, o sea, en realidad le saco tren de pulso, le achico el tiempo de los pulsos que va a mandar la ECU. Esto tiene 12 voltios permanentes, en este caso de Bosch, y la computadora le da pulsos de masa a una frecuencia bastante alta. Entonces, cuando le da el pulso, lo que hace es empujar a este vástago a un asiento que hay una bolilla para cerrar el retorno. Si el retorno estuviera cerrado, porque esto retorna de vuelta al tanque o por lo menos a el portafiltro, ¿sí? Entonces, si esto estuviera siempre cerrado, toda la presión que genera la bomba se iría a la rampa. Pero yo regulando, si me paso de presión, le aflojo un poco el pulso, la presión se va a caer, ¿sí? Va a ir hasta el valor que el sensor marque, que la computadora después es la que quiere el valor que quiere que tenga, y lo va a mandar lo que sobra de combustible para bajar esa presión al retorno. Por el contrario, si yo estoy dándole arranque y tengo que hacer que recién a los 240 bares que el inyector va a abrir mecánicamente, entonces tengo que darle en el momento de arranque unos 300 bares, un poco más. Y por ahí por un prefiltro tapado, un filtro de combustible tapado, o que este resorte y bolilla que hace el regulador de presión que está en el portafiltro o en el mismo filtro estuviera defectuoso, no hay presión de baja, la computadora va a ir dándole cada vez más
tiempo de duración a cada pulso para ir cerrando el retorno. Pero por más que esté todo cerrado el retorno, por ahí no sube por un problema de que está faltando caudal de entrada. Filtro tapado, prefiltro tapado, la bomba eléctrica del tanque que no funciona. Hay muchas cosas que puede hacer. Dijo, normalmente, si la computadora ve que no hay presión, te sale presión baja, alta presión, porque en estos sistemas viejos no había un sensor de presión de baja, ¿sí? Hay solamente de alta. Y la computadora, su programa de diagnóstico, no puede discriminar si hay un problema de baja presión. Entonces ahí es donde interviene nuestro diagnóstico. Es decir, bueno, no le estoy dando arranque y en el parámetro del escáner donde veo la presión no llega ni siquiera a 100 bares. Listo, vamos a ver qué pasa con la presión de baja. Saco esta manguera, si está fácil de sacar en este lugar. Pongo una T y pongo el manómetro que uso para la presión en los autos a gasolina, austeros. Si la presión es de un bar y medio bar, y en el momento de arranque se mantiene, entonces no es un problema de presión de baja, sino que el que no está generando la presión pueden pasar varias cosas. Una, como les dije antes, que esté trabada esta valvulita, ¿sí? Después vamos a verla en detalle, tiene su... Porque esto es una camisa que se va a mover para que entre gasoil a la parte esta, pero antes de ir a la parte de bombeo, que primero entre gasoil por este bolillita al interior para hacer para llenarlo de gasoil, para utilizarlo de lubricación. ¿Tá? Y a veces esto se traba, la misma suciedad del gasoil, ¿sí? Hace que se trabe, entonces no va a pasar. Esto es como un pistoncito, pero a su vez acá dentro de una bolilla hay un resorte. Entonces la presión empuja esto, ¿sí? Lleno primero el recinto interno de la bomba, donde está el eje, donde está la leva que es flotante, vamos a ver, es una leva cuadrada, o triangular, mejor dicho, perdón, y que no es que rota solidario el eje, sino que flota sobre el eje y es excéntrico donde va. Entonces produce movimiento de carrera para los pistoncitos, pero siempre la misma cara está apuntando al mismo pistón, no es que rota la leva como en un árbol de levas con respecto al eje. Acá queda fijo y sube y baja, que después lo vamos a ver por un excéntrico, que acá lo está marcando como que el excéntrico es esto. ¿Tá? Entonces si gira, esto se va a levantar, se va a bajar, se va a levantar, se va a bajar. Y como va rotando, va a ir haciendo un movimiento alternativo. A ver si tenemos algún detalle más. Parece que este es otro tipo de bomba. CP1H Nissan Frontier. El solenoide es similar. Sí, cambia un par de cositas. Pero no tenemos un detalle más grande. Tenemos acá el regulador que no se ve muy bien. No sé por qué. Sí, después vamos a hablar de ello. Pero lo que quería que entendamos ahora es que hay una parte mecánica e hidráulica que diagnosticar en el caso de falla, que la vamos a ir conociendo para cada tipo de bomba y para cada tipo de sistema, y una parte electrónica. ¿Sí? Esto en la primera parte habla de las bombas de alta presión, ¿sí? Los tipos que hay, CP1, CP1H, CP2, CP3, CP4, hablando de bombas Bosch, que van a venir equipadas en diferentes vehículos. La CP1, ¿sí? Es muy sencilla. Fíjense que acá no tiene el tercer pistón. Por ejemplo, la línea Peugeot, el 306, 406, 206, venía con el desactivador del tercer pistón. Pero si agarrábamos un Alfa Romeo 145, 146, un JTD, un 156, no vienen con desactivador del tercer pistón. Está porque pudieron hacer que la bomba no genere tanta fuerza a la transmisión de movimiento, porque sabemos que cuanto más fuerza hace el motor, más gasoil va a consumir. Y una manera de bajar la contaminación es tratar de desactivar lo que no se va a utilizar. Y por ahí en los motores de Alfa Romeo no hacía falta ese desactivador del tercer pistón, y en los de Peugeot sí. Muy bien. El CP1H, yo puedo ver que pusieron el regulador en otra parte, lo mismo, no importa dónde esté, simplemente es una válvula hacia el retorno. ¿Sí? Que si yo alivio la presión interna de la alta presión de la bomba, la alivio hacia el retorno, bajo ese valor de presión.
Y acá adosado tiene un elemento de aluminio que normalmente es una bomba mecánica, que puede ser de lóbulos, de engranajes, en vez de tener una bomba eléctrica en el tanque, que puede tenerla o no adicional, la bomba de cebado, tiene una bomba de paletas, de rodillos o de engranajes adosadas a la bomba de alta presión. Generalmente en estos primeros sistemas no se tenía que purgar nada. No es como los gasoleros convencionales donde vos, si desarmabas, por ejemplo, la cañería que iba a los inyectores o la cañería que iba hacia la bomba, ¿sí? Tenías que purgar con una bombita, ¿sí? Que se llamaba, normalmente le decían la perita. Porque acá está siendo cebada, siendo eh, purgada por la bomba eléctrica del tanque, que purga todo el circuito, ¿sí? Así que podemos hacer la diferencia con otras que no tienen bomba eléctrica en el tanque y va a haber que cebarlas con una perita. Por ejemplo, la CP1, que después lo vamos a ver. Si volvemos al esquema, podemos ir resumiendo de que en la parte, digamos, mecánica, hidráulica y eléctrica, se resumiría a lo que acabamos de ver. Bomba en el tanque, puede tener un interruptor inercial en los sistemas muy viejos. Hoy en día, o sea, dijimos que el interruptor inercial era un interruptor que cuando le das un golpe abre un circuito. Y arriba tiene un botón que vos metés el dedo, lo accionas para abajo y otra vez deja pasar, en este caso, la masa para activar el relay de la bomba. ¿Sí? Entonces un impacto, una conecta grande, ¿sí? Un golpe al cordón, podía hacer saltar al interruptor inercial y el auto se paraba. Y por ahí el cliente no sabía que existía. Esto normalmente estaba en el vano motor cercano a alguna torreta de amortiguador. Entonces simplemente era buscarlo, son de color rojo o color negro. Tiene la parte de acá de arriba es un capuchón de goma y tiene un círculo acá donde puedes meter el dedo, empujar para abajo y otra vez el motor va a arrancar. En los sistemas nuevos, si hablamos autos ya del 2010 en adelante, esto ya no existe más. Esto es viejo, viejo. Pero hay también un corte de bomba de combustible por impacto que lo determina electrónicamente, ¿sí? El corte, a través de la señal, una señal digital, una señal multiplexada, que viene de la unidad de control del airbag. O sea, si el airbag detecta un impacto, no solamente, dependiendo de la velocidad con la que vayas, va a discriminar si va a accionar solamente los pretensores pirotécnicos, si va a accionar el airbag del conductor solamente o el del acompañante también, si hay una secuencia de disparo de los airbags de acuerdo a la velocidad con la que vos choques. Si chocas a 15 kilómetros por hora, lo único que va a suceder es que se te tensionen los cinturones. Pero si chocas, por ejemplo, arriba de 20, eso depende de cada marca y cada diseño de cada vehículo, ahí se acciona solamente el del lado del conductor. Y si chocas a más de 20, ya se acciona el del acompañante. Porque el conductor tiene el volante más cerca, entonces en un impacto, aunque sea de pequeña velocidad, es necesario que el airbag salte, porque enseguida te estarías tu cuerpo contra el volante. En cambio, para el acompañante, que hay más distancia desde la guantera o la consola o el torpedo al cuerpo del acompañante, si es de baja velocidad no hace falta que salte el airbag porque son elementos de muy alto valor. Entonces, si puedo hacer que en una colisión no salte el airbag e igual queda protegido el acompañante, listo. Entonces, discrimina por velocidad. Y no tienen solamente esas funciones un airbag de un vehículo moderno, de discriminar según la velocidad lo que va a detonar, sino también darle información a una fusible electrónica, si hablamos de un Peugeot, qué sé yo, 308 diésel, donde le va a decir que hubo impacto, va a parar el motor y aparte va a destrabar las puertas. Eso lo hace a través de una comunicación digital que se llama RedCam o Redband, dependiendo de la versión, y lo hace una central
electrónica, que es la BCI, Caja de Servicio Inteligente, ¿sí? Que es la fusibilidad electrónica principal de esa gama de vehículos. ¿Vamos bien hasta aquí? Puede ser. ¿Me están siguiendo? ¿O ya se me durmieron? Porque encima no puedo activar la cámara. Ya me pasó ayer y hoy también de vuelta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ninguna de las dos cámaras está andando con la plataforma. Bueno, entonces, vehículo que no arranca. ¿Sí? Sin mirar el resto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Intentar conectar el escáner. El escáner no se conecta. Bien, ¿qué hay que revisar primero? Que a la computadora de inyección le lleguen las masas y alimentaciones. Que para eso están los esquemas eléctricos. Y hay que saber medir correctamente las masas y alimentaciones porque en muchos manuales figura que una masa yo la mido buscando continuidad con un tester, lo pongo en resistencia, ¿sí? O en beeper, señal sonora. Desde donde sale la masa, un punto de carrocería, un tornillo con un terminal tipo HAL a una parte del motor. Y si vos buscas continuidad de un pin de la computadora al negativo de batería y te da 0 ohmio, o 1 ohmio o 2 ohmios, decís, no, la masa está bien. Y eso es totalmente incorrecto. ¿Tá? Las masas se miden por caída o aparición de voltaje, retorno de voltaje, que luego lo vamos a explicar. ¿Sí? Si la computadora lo principal que tiene que hacer es dar pulsos de masa al regulador de alta presión, le tiene que dar masa al relay principal, al relay de bomba, es necesario que la masa que le llega a la ECU esté bien y no se mide en resistencia, sino en voltaje, entre el negativo de batería y el negativo de la ECU, con todo conectado y en una condición real de funcionamiento. Y si el auto no arranca, en una condición real de funcionamiento igual, o sea, no funcionamiento del motor, sino funcionamiento del sistema. Porque la masa por ahí es buena cuando está en contacto, pero no alcanza porque los hilos del alambre cobre están muchos cortados, puede provocar que no pueda pasar todo el caudal de electrones, ¿sí? Toda la corriente, cuando le estás dando arranque al motor, porque es ahí donde activa el regulador de presión, donde activa los relays, y solamente desaparezca la masa en esa condición de arranque. Entonces, hay reglas de oro que se utilizan para cualquier diagnóstico de cualquier sistema electrónico, y nosotros hablamos principalmente de la línea automotriz. Las señales y las masas, las alimentaciones, se miden donde llegan. ¿Sí? Segundo, siempre hay que medir una condición real de funcionamiento. Tercero, que la falla esté presente. No sirve de nada que me traigan un auto y dicen, mira, a veces no arranca. Y cuando voy a hacer la prueba, el auto arranca siempre. Y entonces digo, no, mira, no tiene nada el auto. En realidad, el problema es que nunca se manifestó la falla. Y es común ese tipo de problemas. ¿Sí? Donde la falla no se manifiesta en el taller. A veces el cliente te deja el auto en el taller y te dice, mira, a veces no arranca, te lo dejo, y se va. Y vos le das arranque 20 millones de veces y las 20 millones de veces arrancó sin problema. Bien, en todo ese tiempo que demoraste para ver si aparecía la falla, pasaron horas de diagnóstico que perdiste, no encontraste el problema, ¿sí? No encontramos el problema, porque a mí también me pasa, y perdimos un montón de tiempo. Si le cobramos nuestro tiempo al cliente, sin haber arreglado el problema, ya sabemos lo que pasa. Si le digo, mira, no encontré nada, te cobro el diagnóstico, sale tanto, y hizo 2 cuadras y paró a, qué sé yo, a comprar cigarrillos, se subió a vuelta al auto y ya no le arrancó. Entonces, generalmente nos tratan mal. No entienden que a veces están las fallas estas esporádicas donde aparecen bajo ciertas circunstancias. Entonces, fundamental siempre hablar bien con el cliente. ¿Cuándo te lo hace? ¿En qué momento? ¿En qué condición? ¿En frío? ¿En caliente? Después de estar mucho tiempo parado, o enseguida cuando ves el arranque de vuelta, porque todo tiene que ver con todo.
Esa valvulita que yo había dicho que estaba acá, que se traba, puede empezar a trabarse a veces, depende de lo que tiene el gasoil. Es que cambia mucho su viscosidad con la temperatura. Si el motor está muy frío, está muy viscoso y por ahí tiene una tendencia más a trabarse esa válvula de entrada. Así que pones una aguja y la empujás. Y a veces te das cuenta que está trabada. Y eso puede ser el problema. También puede ser un problema de la bomba eléctrica del tanque, un falso contacto en su ficha eléctrica. Una vez me tocó un 306 HDI donde al cliente me decía que lo dejaba en la puerta de su casa y cuando se subía al día siguiente el auto no le arrancaba. Lo tenía que empujar, hacer empujar y ahí arrancaba sin problema. Me lo trajo y estuve horas buscando. Lo dejé de un día para el otro. Pues, hay que hacerlo en la misma condición. Si dice, no, durante el día, una vez que arrancó, arranca siempre. Pero vuelvo a mi casa, lo dejo en la puerta de mi casa. Y al día siguiente le quiero de arranque y no me arranca. Bien, vamos a ver qué sucede. Bueno, una de las cosas que puede ser es una válvula antirretorno que tiene adentro de la bomba, que puede ser esta que estamos hablando. También lo tiene a veces en el filtro. Y la misma bomba adentro tiene una válvula antirretorno, la bomba eléctrica del tanque. Pero si yo lo dejo parado y retorna todo el combustible del tanque, queda aire en la cañería. Podría llegar a quedar aire, formarse burbujas de aire. Sí, pasa más con la nafta que con el gasoil. Con la temperatura es raro que burbujee. Lo que hace que un gasoil se atomice, que se pulverice y genere burbujas de aire es la presión. Y esto trabaja con presión. Quiere decir que en el retorno podría haber burbujas y hacerse como una espuma. Y esa espuma, si entra al circuito de alta, es como tener parte de aire. Pero en este caso, ¿sabes lo que pasaba? La bomba en el tanque venía agarrada en el fondo, como pasan algunos 306, 406. Y se había soltado, estaba flotando. Y el cliente cuando llegó a la casa lo subía a la vereda, a su, digamos, a su portón, que era inclinado. Entonces la inclinación del auto, con la trompa en la parte alta y la cola en la parte baja, hacía que por la misma presión de gravedad, más un problema en la válvula antirretorno, más la bomba flotando en el tanque, porque me decía, mira, me marcaba cuando tengo 3/4 tanque aparece más la falla, o cuando tengo menos de 1/4 tanque, perdón, aparece más la falla que cuando está lleno. Y era un problema de la inclinación que ponía porque se había aflojado la bomba de su alojamiento en el tanque. Entonces, es muy importante hablar con el cliente ante cada falla. Es importantísimo que te diga cuándo, en qué momento, si lo hace siempre. Sí, es lo mismo que siempre lo cuento en los cursos, ¿no? Si un cliente viene y me dice, mira, el auto a veces no me arranca. ¿Y con qué frecuencia te pasa eso? No, una vez cada 2 meses. ¿Y cuándo te pasó la última vez? Ayer, bueno, vení dentro de un mes y 29 días. Porque encontrarla en el taller es muy difícil. Y a veces hay que llevarlo a las condiciones. Yo para encontrar el problema ese de que el auto lo dejaba inclinado, tuve que ir a buscarlo a la casa cuando el auto no le arrancaba. Le arrancaba después porque sacarlo de la inclinación, ¿sí? A la bomba veo que por ahí bajaba, ¿sí? Al estar el auto en un plano, y con eso ya podía bombear combustible directamente al circuito de alta presión. Bien, sigamos acá. Después vamos a ver que hay un montón de cosas más por las cuales no puede arrancar. Pero siempre, y te quiero conectar al escáner, y si no se conecta al escáner, a revisar masas y alimentaciones. Bueno, ¿cómo son las alimentaciones en la EQ? Nosotros vimos la parte izquierda de este relay doble y ahora vamos a ver la parte derecha. La parte derecha también, o sea, le llega por 2 pines, en este caso el 3 y 11 del relay doble, un relay de 15 terminales.
A través de otro fusible de 30 amperes para este sistema que estamos hablando, viejito porque nos sirve porque es simplificado, después vamos a ver las diferencias con los nuevos. Si entiendo todo lo que viene después lo voy a entender. Porque este era más sencillo, no tenía tantas cosas específicas de como un filtro de partículas, ¿sí? Un sistema de aditivo de gasoil para la regeneración del filtro de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no existía en esa época o existían muy pocos vehículos que venían de Francia, ya que las terminales automotrices generalmente antes de introducir un modelo determinado a un mercado, al mercado de Mercosur, por ejemplo, lo que hace es importar los autos, no los fabrica, que lo use el personal mismo de la marca y que reporte los problemas que fueron encontrando. Porque por ahí no se adapta ese vehículo por el tipo de combustible que tenemos nosotros. ¿Qué pasó en su momento? Nuestro gasoil no era bueno para los autos Common Rail que estaban viniendo en esa época. No teníamos gasoil lo suficientemente bueno. Entonces después tuvieron que ser un gasoil especial. Porque no había manera de hacer funcionar un auto que por ahí en Europa funcionaba. Vos ya que estás allá en Italia, es que donde estás vos, ¿no? Y acá no funcionaba. Pero era por un tema de que gasoil era diferente y aparte las condiciones atmosféricas también son diferentes. Entonces, la alimentación al relay va a entrar por el pin 3 y 11 en este caso. Uno para ir a la alimentación de potencia, donde está el interruptor, y otro para la alimentación a través de un diodo. ¿Sí? Tiene un diodo para inversión de polaridad, o sea, si vos das alimentación invertida a la batería, pones una batería al revés, no va a pegar nunca este relay. Si no pega nunca el relay, este tampoco va a pegar porque el positivo salía de acá. Los diodos dentro de los relays están puestos para protegerlo de picos, por ejemplo picos de tensión o de inversión de polaridad de batería. Entonces, el positivo va a llegar tanto a la bobina del relay, por el pin número 3, como a la parte de potencia del interruptor por el pin número 11. Pero adentro se unen, es lo mismo. Y la masa de ese relay, fíjate que también sale de la ECU por el pin 86. O sea, el terminal 86 debería tener masa cuando la computadora lo determine para que este relay pegue, ya que del otro lado tengo un positivo, por el 86 le doy masa, pegan los contactos y aparece el positivo. ¿A dónde? Al regulador de presión, de alta presión de la bomba. Aparece el positivo al terminal número 1 de la ECU y aparece el positivo al terminal número 29 de la ECU. A estos positivos, que solo aparecen cuando la computadora quiera, la computadora va a querer, o sea, le da masa, ¿sí? A este bobinado, del otro lado tengo alimentación siempre, entonces ahí va a pegar y va a mandar positivo a la electroválvula, al pin número 1 y 29. Pero en realidad este relay va a pegar, o sea, el pin 86 va a darle más al relay principal cuando reciba alimentación de contacto en los esquemas eléctricos. Más 15 es alimentación de contacto, más 30 es alimentación permanente. Cuando vos pongas contacto va a recibir positivo al 69. Cuando la computadora reciba en el pin 69 el positivo de la llave de contacto, va a darle más al 86. Cuando le dé más al 86, va a generar un campo magnético en esta bobina para que los contactos se peguen y mande positivo al pin 1 y 29. Cuando vos saques contacto, la computadora va a dejar de recibir por el pin 69 la alimentación. La computadora se entera de que ya no tiene alimentación por ahí, pero está recibiendo por el pin número 1 y 29 porque le sigue dando masa por el 86. Hay una función que lo tienen incluso las computadoras de gasolina también, que es se llama Power Latch. Power Latch es la alimentación que queda en la ECU después de que sacaste contacto. Hay veces que nosotros tenemos conectado el escáner, saco contacto y el escáner se desconecta a los 10 segundos, a los 30 segundos o al minuto.
porque la computadora por ahí tiene que seguir haciendo acciones, tiene que hacer mandos, tiene que grabar datos en su memoria. Y si sacaste contacto no lo va a poder hacer. Por lo tanto, existe esta función de Power Latch. Vos pones contacto, alimentación al 69. Cuando la computadora recibe alimentación por el 69, le da masa por el 86. Cuando le da masa por el 86, por el 1,29 recibe positivo. Cuando saques contacto, el 69 no tiene más positivo, la Q se entera, sabe que querés parar el motor se para, pero durante un lapso de tiempo de 5, 10 segundos, 30 segundos, un minuto, va a seguir dando masa por el 86 porque sigue teniendo alimentación por el 1,29. Y a los 30 segundos, 20 segundos, dependiendo qué Q sea, le va a sacar la masa al 86 y va a perder la alimentación en el 1 y en el 29. Esto funciona de esa forma. Entonces, si un auto no arranca, pongo el escáner. El escáner no se conecta. ¿Qué voy a revisar? Bueno, supongamos que fuera este el sistema. Antes de irse a los inyectores, a los solenoides, a los sensores, al regulador de presión, a la bomba de baja presión, si no hay conexión de escáner, tenemos que ir a las masas, ¿sí? Probándolas en voltaje entre el negativo de batería y el pin de masa en el momento de arranque, ya que es la condición más extrema, porque parte de la corriente se la está consumiendo el motor de arranque. Y si tengo mala masa, se va a notar más en esa condición. Acordate que a un pin de la BQ o a varios de estos pines les puede llegar mala masa por sulfatación, oxidación, hilos cortados, sobrecalentados, que es lo que hay que revisar. Y si las masas están bien, después vamos a hacer la rutina completa, verificar que cuando pongas contacto llega el pin 69. No llega alimentación al 69 cuando pones contacto. Bueno, no llega, viene la llave de contacto. Fíjate si realmente vos podés poner contacto y que ni siquiera prenda nada del tablero. Bueno, puede ser la llave de contacto, un maxi fusible en algún sistema, un fusible grande. Pero vos sabés que el 69 tiene que llegar contacto. Por ahí le llega contacto al 69, pero no sale masa del 86. Y si no sale más del 86, no va a pegar este relay. Y si no pega este relay, no se recibe positivo por el 1,29. Y tampoco va a llegar el positivo al regulador de presión. Por lo tanto, ese auto no va a arrancar por un defecto de la EQ que no le dé masa por el pin 86. O sea, dentro de la EQ va a haber un transistor que cuando reciba alimentación por el 69, a través de un circuito integrado, le va a dar masa por el 86. Pero ese transistor o ese circuito integrado puede estar dañado. ¿Y cómo es que se dañó? Mala praxis. Una de las malas praxis que pasa es cuando por ahí el auto no arranca o qué sé yo, hay algún problema, saco el relay y empiezo a darle positivo a todos los pines a ver si pega, escucho el relay de la bomba. Y eso es lo peor que puedo hacer, porque en el momento que le dé 12 voltios al pin número 2 del zócalo del relay, perdón, 2 no, el 10 del zócalo del relay, le voy a dar 12 voltios por acá, por ahí por una lámpara de prueba, que también estarían prohibidas para este caso, contra la masa que está dando la EQ. Entonces, ¿qué se va a quemar? ¿No? Que normalmente se quema o es el transistor que comanda dentro de la EQ, si esa masa al relay principal, o también puede ser que lo que esté quemado sea una pista de circuito impreso dentro de la EQ. O sea, no hay más masa al relay principal, no hay más 12 voltios en el regulador de presión, ni hay 12 voltios en el pin 1,29. También podría ser un problema de relay, que en realidad la computadora del 86 le da masa, pero tengo, qué sé yo, cortado el bobinado o en corto uno de los diodos, o cortado. Este que está en serie, si está cortado, no se activa este. Y si este está en corto, tampoco se activa. Pues este diodo, si lo miro, está puesto al revés. Este sería el positivo. Generalmente el positivo va de este lado de la flecha. O sea, este está bien. Pero acá no puede pasar la corriente porque está invertido. Si yo conecto al revés la polaridad,
la corriente va para querer pasar, ahora en vez de tener positivo acá, voy a tener masa, va a pasar por acá. Entonces se puede quemar el diodo, se puede quedar en corto, se puede quemar el cablecito de instalación eléctrica, porque esta masa queda acá simplemente para activar un bobinado en relay. Y un bobinado en relay consume muy baja corriente, valores muy bajos de corriente, ¿sí? Y es un cable fino, entonces se puede quemar, se puede cortar, se puede comer con el corrugado porque solo pasa todo el manojo de cables, se puede lastimar los cables. Muchas fallas son problemas de cableado. Si uno hace mantenimiento correcto, respeta las normas de limpieza, hace los service cada cierta cantidad de kilometraje, mantiene limpio el vano motor, ¿sí? Porque esto hay mucho problema en el caso de hacer lavado de motor muy seguido. Sí y no, no es tanto como el gasolina. El gasolina tenemos la alta tensión de secundario, que por ahí a través del agua que haya quedado remanente en algún lugar, mande la alta tensión de secundario hasta 60.000 voltios a un conector, a un cable, ¿sí? Que está conectado a la ECU y puedo quemar la ECU acá. No hay alta tensión de cables de bujía. Las bujías son de precalentamiento y poscalentamiento. Entonces hay menos daño en el gasolero. Siempre hay que revisar que no haya fugas ni pérdidas en el filtro de gasoil, que cuando se cambie el filtro, primero respetando la norma de limpieza, y segundo, que no que haya fugas, porque el gasoil es muy sucio y se arma toda una pasta que en el momento que yo vaya a aflojar un raccord de un inyector o la manguera para poner el manómetro en la bomba o algo de eso, me entre suciedad y terminé, sí, remachada dentro del inyector entre la aguja y su asiento. Por supuesto que si pasara eso, no es que el inyector no sirva más, pero voy a intentar limpiarlo, se puede limpiar por ultrasonido, y si no se limpia, hay que cambiar, ¿sí? La parte del inyector, ¿sí? Porque hay veces que no hay manera de recuperarlo. Y sale bastante, ¿sí? Las toberas tienen un precio elevado. Todo lo que sea repuesto de diésel generalmente es elevado. Entonces hay que evitarle hacer gastar lo máximo posible al cliente. Bien, entonces, no arranca, no hay conexión de escáner. En este caso, siempre yo lo que les aconsejo, que es lo que hago yo, son tantos los sistemas diferentes que hay. Cada año aparecen nuevos, con nuevos sistemas. Vos fíjate que existía en el año 2001 más o menos, para el Peugeot 307, el SID 801, computadora de Siemens. Después salió el SID 801A, después salió el SID 802, después el 803, después el 804, después el 806, después Continental SID 807. Aparecieron un montón de sistemas con pequeñas variantes entre un y otro sistema, pero del primero al último hay grandes variantes. Entonces lo que yo hago cuando voy a hacer un diagnóstico, primero es conseguir, aunque sea el esquema eléctrico, ver qué componentes tiene, ¿sí? Y de acuerdo a la falla, establecer un plan de diagnóstico. Entonces me encierro con el esquema en la oficina, ¿sí? Para estudiar el sistema primero, porque no puedo tener todos los sistemas en la cabeza. Los que acabo de nombrar, Siemens SID, ¿sí? Son solamente de la línea Siemens para Peugeot. O está el SID 901, 804, 802 para Ford, ¿sí? Están los SID nuevos, los 201, y hay un montón más. Y es solamente una marca. Después tenés los de Bosch, los de Continental está el SID 807. Y se hace tan extenso que uno no puede acordarse de todo y trata de hacer un diagnóstico sin conocer bien el sistema. En cambio, si uno dice, pienso lógicamente, primero, de acuerdo a los componentes que tiene, elaboro el plan de diagnóstico. Porque aparte del circuito lo voy a tener que utilizar en el caso de tener que hacer mediciones.
Acá, por ejemplo, vamos a seguir un poquito más y ya estamos en... todavía hay tiempo. A ver, perdón, déjenme ver. Recién vamos en 1 hora. Claro, empezamos tarde. Siempre tengan en cuenta el sistema primero. Busquen la información que tiene, aunque sea un esquema genérico, sinóptico de funcionamiento. Lo bueno que tiene Peugeot es que todos los cables, cada 20 centímetros, 30 centímetros, tienen un código. Y hay una tabla de referencia de los códigos de los cables. Entonces yo puedo saber, sin un esquema eléctrico en Peugeot y Citroën, teniendo solamente la lista de referencia, que ahora les voy a mostrar, que lo expliqué en un curso al mediodía de multiplexado, nada que ver, pero se utiliza lo mismo para Peugeot y Citroën, que sin esquema yo puedo saber qué cable es en cada pin de cada computadora, porque hay una referencia con la numeración impresa en cada cable. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. A ver si encontramos lo que quiero encontrar. Nosotros dijimos que nos vamos a basar, valga la redundancia, con bases de datos que están online. Una de las plataformas que yo utilizo es Google Drive, pero la voy dejando de a poco, porque tiene un problemita de que si alguien reporta de un contenido de información técnica que yo tengo, como que es uso inadecuado, ustedes no lo pueden descargar. Entonces yo en el curso de Common Rail, que acá en ahora ya estoy sacando todo, estoy pasando toda la otra base de datos, por ahí si yo tenía un documento y alguien lo marcó como uso inadecuado, ustedes no lo iban a poder ver. ¿Tá? Fíjense, por ejemplo, en inyección de Peugeot en los sistemas HDI Peugeot. SI 801, 803, 804, 805, SI 201, 807, EDC15C2, EDC15C7, de 3 conectores, de un conector, EDC16C3, EDC16C34, EDC16CP39, bueno, acá está repetido. Uno es CP y otro es C39, EDC17C10, EDC17CP11, EDC17CP42, Denso, Delphi, ¿sí? Hay un montón de sistemas para los motores HDI de Peugeot nada más. Y ¿a qué voy? Con el tema de los cables, volvamos para atrás. Referencias. No. Uy, lo vimos hoy. A ver, está acá, mira. Lo cerré. Y si voy a inicio, archivo, abrir el último. Ok. Muy bien, no está más. Y aquí. Tampoco. A ver, archivo de los últimos que hemos abierto. Pues no. Vamos a buscarlo entonces. ¿Dónde está? Ya me acuerdo, creo que ya me acuerdo. Está bien, vamos aquí. En vez de entrar por ahí, yo les pasé los links de Infotec, ¿no? ¿Me siguen, muchachos? Les pasé los links de Infotec. Ya ven, ya me dejaron solo hablando. Bueno, Infotec. Pero de acá no lo voy a poder hacer, pero. Listo. Infotec. ¿Qué es Infotec? Es la base de datos que yo uso permanentemente. Está en Google Drive, la estoy pasando a un Drive, que es otra plataforma donde no me van a poner los archivos como uso inadecuado. Infotec, que yo voy a compartir con ustedes, traten de no compartirlo con terceros mucho, es todos los manuales de servicio en PDF, ¿sí? Bases de datos. Durante los 27 ya años que tiene el instituto, están volcados ahí. Tiene 316 GB ahora aproximadamente.
Los archivos PDF que eran muy pesados los fui reduciendo en tamaño. Y esto se los paso por aquí. Después se los paso por el grupo de WhatsApp también. Lo podemos pasar ahora, a ver. Common Rail. Pegamos. Y ahí lo tienen también en el celular. Cuando ustedes ingresen ahí, van a ingresar a esto. Y esto es bases de datos donde hacen clic y todo lo que estaba gratis en internet, cosas del ciclo Brasil viejo, que no hay gasolero ahí. Acá hay mucho gasolina. Simple Brasil, que también es viejo, la Autodata 340, que hay mucha información de Common Rail. Alphatext, que es una base de datos brasileña, también vieja, de los años 2000, no me acuerdo, 2007 creo que era. Gestión de motor del 93 al 98, Big Data, Dicatec, Stone Astero, Ingeldeck, Neotex, que vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, el esquema que estamos viendo ahora es de Neotex. Son bases de datos, el WOW 2014, el WOW 4.15.2, el WOW 5.0, que son bases de datos más nuevas. Lo tienen acá para descargar y, bueno, hay que instalarlo algunos. Otros son PDF y algunos son programas que hay que instalar. Pero aparte de esas bases de datos, después tienen, aparte de manuales de torque y puesta a punto, que están gratis en internet, tienen por marca. Todo lo que yo fui encontrando lo fui poniendo en cada marca. Nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo, de Peugeot. Entonces, me voy a Peugeot. ¿Y qué tengo en Peugeot? Y bueno, tengo la 3008 con sistema Delphi, HDI 206, 207. No solamente lo que se refiere a la parte Common Rail, sino que es una base de datos general. O sea, vas a tener desde el manual de usuario, el manual del propietario, hasta el manual que haya encontrado en internet gratis, que puede ser una copia del manual original o un manual de alguien. Pero ya está copiado, ya está compartido en internet. ¿Está? Y aquí voy a encontrar una parte que habla de interpretación de esquemas y dice Peugeot del 106 hasta el 207, información eléctrica complementaria. Y alguien me lo marcó como uso inadecuado cuando al lado de un PDF o de un archivo figura una banderita, es porque alguien amablemente lo marcó como uso inadecuado. Y marcarlo como uso inadecuado es porque es spam, software malicioso, suplantación de identidad, violencia, incitación al odio, contenido terrorista, acoso, intimidación y amenazas. Espera que se me fui. Contenido sexual explícito, suplantación de identidad, información falsa, información personal confidencial, actividades ilegales. Y me denunciaron como eso, por compartir información a los alumnos. Yo creo que los alumnos no van a hacer esto, porque incluso hay documentos, yo digo, bueno, por ahí es porque tienen copyright. Y ahí tenés razón. No puedo compartir algo que tiene copyright, pero hay cosas que son mías, son propias. Hay documentos que son míos y están marcados como uso inadecuado. Entonces, si bien es una información que a mí me llevó 27 años ir armándola, porque van a encontrar de todo, ¿sí? Ustedes para usar esta base de datos pueden buscar por marca como hice yo, o pueden, para que me perdí, buscar directamente en el buscador. Entonces, cuando ustedes vayan a ver acá, no van a tener este documento. Lo tengo que descargar y subir a la otra plataforma, ¿sí? Que es la que estoy armando ahora, Material Common Rail, con las clases que estamos viendo ahora. Lo vamos a guardar en el escritorio, más fácil. Aquí. Esto tiene 62 gigas, 62 megas, perdón. Y lo vamos a subir a esta parte que después se las voy a pasar. ¿Pero qué es este documento? Bueno, este documento es más que nada arquitecturas electrónicas, está en inglés, pero lo bueno que tiene es que tiene la identificación de los cables. Entonces, si yo veo un esquema, tengo un auto y yo quiero saber cuál es el que le va al regulador de alta presión de la bomba, puedo buscar la referencia. ¿Tá? Estas son referencias de los esquemas eléctricos de los diferentes componentes de todo el auto, no habla solo de la inyección, ¿sí?
Pero más atrás, de todas las referencias de todos los componentes, de todos los sistemas, de todos los Peugeot y Citroën, la identificación de cables, y tiene en un lugar cómo están las denominaciones de los... Acuérdense que si esto está en inglés, hay una aplicación que se llama Google Traductor para el celular, que la aprendés la aplicación, ¿sí? Y enfocás a la pantalla o a un papel que esté en otro idioma que sea, chino, ruso, italiano, francés, croata, ¿sí? Ucraniano. Elegís el idioma o pones selección automática de idioma, apuntás y en la pantalla te aparece en español. Hoy no nos podemos quejar de que no, esta información está en otro idioma porque lo traduce automáticamente. Sí, está bien que la traducción, hace unos años traducir un documento técnico con un software era horrible, salía horrible, porque en realidad la traducción era comercial o familiar, pero ahora se usa mucho la traducción técnica y por lo tanto es más fácil, se entiende lo que dice. Por ejemplo, estas son las referencias de las numeraciones que tienen los cables. Un cable dice 9000, o sea, está impreso en el cable, cada 30 centímetros de cable dice 9000. Eso es uno de los cables de la red, Canache. ¿Sí? Si fuera el 9013, eso dice el cable, en las referencias me fijo, y es una red band, eso después lo vamos a ver. Está esto más que nada para redes. Y acá está la lista de los cables por función. O sea, solenoide de control si dice, empieza con 100, es un solenoide de control. Qué sé yo, hay que ver todas estas identificaciones. Porque encontrarlo específicamente, bueno, estos son los control de las bujías de precalentamiento, los plugs. O sea, si el cable dice 1184, es un cable que va a la bujía número 1 de precalentamiento. Bueno, ya lo saberíamos. Pero si a mí me interesa saber de a qué pin de la computadora va algo en particular, Power Latch, Relay Control. Esto es el Power Latch. El 1202 es el cable que la computadora le daría masa al relay principal, porque es el que controla al relay de Power Latch, de corte después de haber sacado contacto. Y así voy viendo que tengo, está para todo, para sensores, actuadores. Por ejemplo, si el cable dice 1225, es el suministro de alimentación del relay de potencia de la computadora de inyección. Si el cable dice 1224, es el control de desactivación del tercer pistón, que estuvimos hablando. ¿Está? Está mezclado lo que es nafta, lo que es diésel, lo que es otros sistemas, porque están todas las numeraciones de los cables. Imagínense que es un documento que tiene 216 hojas. Pero lo viene por parte, ¿no? O sea, en la parte que nos interesa, que es la parte de manejo de motor, lo encontramos acá donde dice inyección, carburador, suministro de potencia, y acá donde dice generación de potencia, ignición, ¿sí? Ignición es para el nafstero, más que nada. Pero en inyección, carburación, por supuesto, ya viejo, ahí ya empiezo a ver que hay cosas de autos a gasolina y autos diésel. Por ejemplo, hay un sensor que mide la masa de aire que ingresa al motor. La señal del sensor de flujo de masa de aire, el cable es el 1249. Entonces, teniendo esta información, automáticamente tenemos la posibilidad que si no tenemos el esquema, mirando los números de los cables y con esta tabla nos damos cuenta de qué se trata. Manejo de la válvula GR, qué sé yo. ¿Qué te puedo mostrar? Pues como está todo mostrado, hay que mirar uno por uno, ¿no? Cada uno de los inyectores, los cables, los valores de los cables. La salida, si se encuentras un cable que dice 1331, es la salida de 5 voltios para un grupo de sensores. El 1332 es otra línea.
El 1328 es otra línea de 5 voltios. Los 5 voltios salen de la EQ para alimentar algunos sensores. Sensor de posición de acelerador. Yo quiero saber a la EQ dónde le llega, porque sale un código de falla de señal del sensor de posición del pedal de acelerador, pista 1. Entonces me fijo en la EQ, cable por cable, a ver qué dice en el cable. Y si cuando encuentro el 1377, sé que ese es el cable de señal. Entonces puedo medir con un instrumento, lo ideal sería un osciloscopio en barrido lento. Y ver que ese va hasta el pedal y ver si tiene continuidad el cable o está cortado. Y no tengo esquema. Esto se los vendo aparte. No, mentira, mentira. Ahí lo subí. Acá dice Peugeot del 106 hasta el 207. El 106 nunca vino con Common Rail. Pero me refiero, hay cosas de multiplexado también. ¿Qué les va a servir? Entonces, si yo quiero compartir esto con ustedes en esta otra plataforma, donde espero que nadie me lo modifique o me denuncie por uso inadecuado, se los comparto también. Estoy aquí todavía, bueno. No se los puedo compartir por ningún lado. A ver, bueno, podemos copiar. No, porque estoy usando por un lado, a ver si me deja. Sí, me dejó. Ustedes le van a hacer un clic y ya lo lleva directamente al link de lo nuevo que estamos hablando de Common Rail. Yo acabo de ir agregando cosas. Por ejemplo, el esquema que estamos viendo ahora es este. El de 88 pines viejo. Y las referencias de los números de cables están en este. Con hacerle un solo clic, ya en el mismo navegador que vos tengas, te lo abre. ¿Tá? Que es lo que estamos viendo ahí. Y lo puedes descargar. ¿Tá? Yo esta información la comparto para todos los alumnos, porque sé que es necesaria. Y como les dije antes, en la plataforma de Google Drive, vos podés buscar, decir, no, pero yo necesito información del SID 807. Entonces pones SID 807. Encontramos. Y de SID 807 tengo el esquema. Ahí tenés el esquema original, ¿no? Y fíjate que acá te da por número de cable también, en los esquemas originales. ¿Hasta dónde me lo dejan ampliar? ¿Más? No. Sí, mira. Por ahí no se llega a ver bien ahí, pero acá se ve que es 43, 51, 18, 30, 5, 2. Y acá está la numeración de cables. Estos, por ejemplo, 9000, 9001 son los cables de red que van al ESP, control de estabilidad. Y de ahí salen como 9001 y 9000U que van a ir a la BCI. Entonces, por la identificación del número que está impreso en cada cable, yo también puedo darme cuenta, sin tener un esquema, qué función cumple mirando las referencias de la punta .es. Bueno, y esto se lo debería compartir, bueno, acá se los compartí por aquí y se los tendría que compartir también por aquí. A ver si me deja. Una maravilla. Cada vez que se actualiza, porque estoy usando una computadora Mac con un Windows virtual, porque hay ciertos programas que no se pueden abrir en Mac. La Mac lo bueno que tiene es que para los cursos online anda bárbaro, mejor que Windows, es más estable, pero por ejemplo ahora la cámara se murió. Ahora anda, mirá, qué grande. Tenía que pasar un tiempo para que funcione. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se deja entender? Son muchas cosas que vamos a ver, porque no solamente nos referimos a ver componentes, cómo funciona, sino que lo vamos a ir mechando con la parte de diagnóstico. Y lo vamos a ir llevando de forma que cada clase avancemos un poco más para que al final del curso entendamos todo. Podemos hacer un método de diagnóstico universal para cualquier sistema, incluso en algunos sin tener esquema eléctrico. ¿Alguna pregunta al respecto? Si nos pasamos un poco de tiempo, pues empezamos más tarde.
Pido disculpas. Ya les voy compartiendo toda la información que va apareciendo, se las voy compartiendo. Ah, mira, Matías. Igualmente acordate que ahora en un rato ya subo el video y lo puedes ver cuando querés. Yo les voy a dar, generalmente yo le doy los links también por WhatsApp. A ver, vamos a compartir de vuelta el escritorio, donde ustedes directamente ingresan. La vez pasada les pasé la clase, donde ustedes le hacen un clic aquí y va directamente a YouTube. Entonces vos podés verla online cuantas veces que quieras, ¿sí? Siempre y cuando yo no vea acá que hay 150 visualizaciones. Muy bien. Ahí estoy Les comento yo mismo hablando de la primera clase. Digo, ¿quién me está con el micrófono? Era yo mismo. Si yo veo que hay muchas visualizaciones, lo tengo que dar de baja porque está siendo compartido. Igualmente, le doy un secreto, que es el siguiente. Pero para darle el secreto, vamos a dejar de grabar. Terminamos acá con la grabación, ¿sí?